Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Pues dando la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy día nuevamente nos estamos conectando 9 de diciembre, 9 de diciembre. Ya estamos hoy ya para poder, ¿no? Poder trabajar en nuestro curso de geografía, ¿no, chicos? Muy bien, estamos en geografía, pues, ¿no? 9 de diciembre, a ustedes ayer han tenido un pequeño descanso. Está con sueño, Mati. Y hoy día ya empezamos nuevamente, chicos, ¿ya? Hoy ya empezamos con esas ganas, esa misma actitud, pues, ¿no? De hacer las cosas mucho mejor, pues, ¿no? Y hoy día vamos a trabajar su compendio, ¿ah? Y también hoy día estamos recordando, pues, ¿no? Una de las fechas muy importantísimas, ¿no es cierto?, dentro de nuestra historia, de nuestro Perú, ¿no? La batalla de Ayacucho, mis niños, 9 de diciembre de 1824, pues, ¿no? Donde nuestros, también, por ejemplo, ¿no? El día del ejército, pues, ¿no? Por el batallón, pues, ¿te acuerdan? Un batallón, ¿no? Que hay un batallón que se le llamó los húsares del Perú, pero después, ¿no? En honor a la batalla de Ayacucho, de Junín, entonces se le llamaron, ¿no? Los húsares de Junín, ¿no? Y hasta el día de hoy ya se quedó con ese nombre, pues, ¿no? Entonces, hoy día, pues, me supongo que va a haber una ceremonia, ¿no? Conmemorando, pues, no más de cuántos años ya la consolidación, definitivamente, pues, no, ya, no, de la independencia total de nuestro Perú, pequeñitos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar, chiquitos. Vamos a empezar. Me dijeron qué página, a ver, si me confirman, por favor. La página 304, profesor. 304, muy bien. Donde dice ahí, escribe en cada ilustración si es un patrimonio natural o un patrimonio cultural, tangible o intangible, ¿sí? ¿Así es? ¿Así Sí, dice? profesor. Muy Sí, bien. profesor. A ver, ¿qué observan, pues, ustedes, a ver ahí? A ver, ¿qué observas ahí en ese gráfico? A ver, Edward, ¿qué observa usted en ese gráfico? En el primer gráfico, a ver, ¿qué está usted observando ahí? A ver, Edward, ¿me escucha? No sé si me escucha, Edward. Sí, sí, profesor, sí lo escucho. Ya, sí, pues, a ver, ¿qué observa usted en la primera imagen? ¿Qué cosa es para usted? Por Mm, ejemplo, ¿es un lago, sí o no? Sí, profesor. ¿Es un lago o es un mar? A ver, Un lago, profesor. es un Un lago, ¿no lago. es cierto? Por ejemplo, el lago de Titicaca, ¿no es cierto? El lago más grande, digamos, y increíble, ¿no? Es el lago que está, imagínate, a una altura de 3.000 y tantos metros, 3.600 metros de altura del mar, imagínate. Están ahí, por ejemplo, los caballitos de Doctor. Totora, pues, ¿no es cierto? Claro, mucho, acá, por ejemplo, no, lo de Puno, Juliaca, Azángaro y todos estos sitios, ellos pues ellos utilizan mucho, pues, ¿no? Estos embarcaciones, ¿no? Ellos acá usaron, por ejemplo, en la cultura, por ejemplo, Tiahuanaco, pues. Ya. Les pregunto, mis niños, ¿es un patrimonio cultural? A ver, ¿un patrimonio cultural o natural? Patrimonio natural, profesor. Un patrimonio Natural. natural, claro, ¿no es cierto? Es un patrimonio natural. ¿Intangible o tangible? ¿Qué dice? Tangible. Tangible. Tangible, ¿no es cierto? Un patrimonio tangible, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué los tangibles? Porque justo los tangibles, un patrimonio tangible, por ejemplo, a ver, si es un tangible, por ejemplo, los tangibles están, por ejemplo, están los inmuebles, están también, por ejemplo, ¿no? Los muebles. Dentro de los muebles, por ejemplo, están los manuscritos, documentos, ¿ah? ¿Me entiendes? En los inmuebles están los monumentos, por ejemplo, ¿no? Están, por ejemplo, los conjuntos arquitectónicos, las conexiones. A ver, ¿es un intangible o es un tangible, niñitos? Tangible. ¿Perdón? Es tangible. Tangible, ¿sí? ¿Qué dice Abigail? Dice que es un patrimonio cultural, ¿sí o no? Pero ¿qué pueden ser, pues? Un intangible. Por ejemplo, sí, esto puede ser intangibles, ¿sí o no? Un intangible porque justamente, mira, cuando hablo de intangibles, por ejemplo, son las que no se pueden tocar, por ejemplo, como unas costumbres, como la leyenda, los mitos, por ejemplo. Claro, es una costumbre, por ejemplo, una costumbre de que estos, por ejemplo, realizan esta actividad, ¿no es cierto?, en los caballitos de Totora, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. En la segunda imagen, ¿qué están ustedes observando? A ver, ¿qué observan?
A ver si lo pueden ustedes, por ejemplo, ya observar y me pueden decir qué cosa es el segundo gráfico. Angie, a ver si me puede decir, por favor. El segundo gráfico, a ver, ¿qué usted puede ahí apreciar, ¿no? ¿Qué puede usted diferenciar? Así como, a ver, Se ve como escaleras. una escalera, a ver, como escalera ahí. A ver, Gianfranco Julca, ¿usted lo puede ahí apreciar ese gráfico? ¿Me puede diferenciar? No, profesor. No, por el amor de ¿Uno de Dios. Chan Chan, profesor? Claro, por supuesto. ¿Cómo no te vas a acordar, Julka? Esa es una, por ejemplo, esa es el frontis, la parte de afuera, por decir de frontis, de una de las culturas más, digamos, más antiguas, más grandes, por ejemplo, la ciudadela de Chanchan, pues niños, ¿no se acuerdan de la cultura Chimú? ¿Ah? La primera ciudadela que fue fundada, pues, ¿no? En la cultura Chimú, donde aquí estuvieron, ¿no? Uno de los grandes señoríos, pues una ciudad mortificada, una ciudad donde estuvo acá pues conformado, ¿no? Habían plazuelas, digamos, habían patios enormes, unas escalinatas, ¿no? Aquí también había, por ejemplo, ¿no? Las chacras hundidas, pues, dentro de este recinto, mis niños, ojalá que ustedes tengan la oportunidad de poder ir, ¿no? Acá a Chanchán, ustedes se van a estar ahí, se van a quedar, pero impresionados, ¿no? ¿No? Por ese trabajo que hicieron, imagínate, ¿no? Los chimúes, ¿no? Un enorme trabajo que hicieron ellos. Ahí también están ahí sus cementerios, ¿no? Por ejemplo, hay unos tipo como unas cabinas, ahí ellos dicen que se introducían y ellos podían llamar, ¿no es cierto? Ellos llamaban de un lugar a otro y como que hacía un eco, pues, ¿no es cierto? Y así ellos pueden escuchar. Enorme es esa ciudadela, ¿no? Bien grande es este sitio. Y dentro de ahí también, claro, ahí también vas a encontrar tú que hay unas chacras que están así, chacras hundidas, las chacras que están como subterráneas, pues, ¿me entiendes? Vas a ver también ahí, por ejemplo, los pozos, porque ellos acostumbraban, ¿no es cierto?, a hacer unos pozos y extraían el agua, ¿no es cierto?, colocaban arriba como una mariposa, una polea, ¿no es cierto?, y con la fuerza del viento, el aire hacía que gira, y absorbía el agua, pues, y de esa manera ellos podían alimentar sus chakras, ¿no es cierto?, que ellos podían cultivar, pues, ¿ya, mis niños? Entonces, ya, ¿es un patrimonio cultural o natural? A ver. Patrimonio cultural, profesor. Claro, ¿no es cierto? Un patrimonio cultural, mis niñitos, ¿ya? Un patrimonio cultural, ¿ya? Un patrimonio cultural, ¿tangible o intangible? Intangible. Tangible, perfecto. Y un inmueble, ¿por cierto? Claro, es tangible, pues. Muy bien. El tercer gráfico, a ver, Flores, si me puede, a ver, por favor, me puede decir, a ver, ¿qué cosa es, pues? La tercera imagen, el gráfico que está viendo ahí. ¿Qué usted puede diferenciar, puede apreciar ahí? Así como ha visto el lago Titicaca, ha visto, por ejemplo, ¿no? La ruina de Chanchan, la parte del frontis, ¿no? La parte de afuera, bro. No le escucho a Flores, no sé si... Actívame tu micro. Un ratito ahí, Mati, un ratito. Un ratito, Mati. A ver, tu micro, Flores, tu micro, mi niña. Sí, profesor, Sí. ¿me puede repetir la pregunta? ¿Usted qué puede apreciar o qué puede usted reconocer ese gráfico? A ver, ¿qué son? Son como la artesanía que hicieron los incas. Los incas. A ver, por ahí. ¿Quién me dice? Ya, Inca dice Flores. ¿Perdón? Sí, profesor. Ya, Inca dice, ¿no? Los incas, ¿no? Ya, muy bien. A ver, ¿qué puede decir usted, Iker? Iker, a ver. ¿Qué usted puede ahí apreciar? A ver. Es una escultura cerámica, profesor. Cerámica. A ver, Matías. Profesor, yo puedo ver así es un instrumento que así es para que cante. Me canten. Muy bien, muy bien. A ver, Edward. Como es una escultura representada por la cultura Chimú o Nazca. Ah, perfecto. Mis niños, no se olviden, por supuesto que eso están, por ejemplo, estos dibujos, estas imágenes representan a las culturas porque son patrimonios, ¿ya?
Sí, es una cerámica, ya, es una cerámica, pero los incas también hicieron cerámica, ¿ya? Pero el Inca, por ejemplo, los incas hicieron otro tipo de vasijas, por ejemplo, como por ejemplo el aríbalo, ¿te acuerdas? Un aríbalo, una vasija grande, que tenía unos asas, ¿ya? Y ellos, por ejemplo, les colocaban, ¿no es cierto?, unas sogas, unas cuerdas, y lo ataban, le llevaban el hombro, pues ahí llevaban el agua. Entonces la cerámica de los incas es diferente que de las culturas, es muy diferente. Los incas, por ejemplo, también hicieron, por ejemplo, no por ejemplo, el vaso ceremonial, el quero, ¿no? Sus tazones y otros más cerámicas, pero es muy diferente, mis niños. Entonces, esto representa a la cerámica, los chimúes, pues. Los chimúes, por ejemplo, hicieron sus cerámicas, sus huacos silbadores. ¿No te acuerdas, mi niño? Pues estudiaba eso. Sí, es explicado en la cultura, por ejemplo, chimú, en el cuarto grado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, explicaba eso. Claro, los huacos silbadores. Por ejemplo, las cerámicas, como ellos, pues justamente, ¿no? De las aves, por ejemplo, las aves de guanera, por ejemplo, ¿me entiendes? También, por ejemplo, ellos hacían también en su cerámica, también representaban a los caballos de Totora, huacos por ejemplo, en la cerámica mochicans, también te había explicado, también, por ejemplo, hacían ellos huacos diferenciando, por cierto, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, animales, ¿ah? El hombre también, por ejemplo, ¿no? El sexo del hombre, el sexo de la mujer. Representaron, por ejemplo, en las mujeres en estado de gestación, por ejemplo, con labios leporinos, muchísimo, ellos representaron, tanto de los mochitos como los chismos, no se olviden. Muy bien, entonces, ¿es un patrimonio cultural o natural? Cultural. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural, muy bien. Patrimonio cultural, mis niños. ¿Tangible o intangible? Tangible, profesor. Tangible, muy bien. Muy bien. Nos vamos al cuarto gráfico, mis niños. Al cuarto gráfico, ¿ya? A ver. ¿Quién me dice? El cuarto gráfico, ¿qué nos está ahí representando? ¿Ah? A ver. Un hombre con La una cuarta flauta. imagen, el profesor que representa ¿Sería patrimonio natural, profesor? No, pero joven primeramente, con un instrumento, profesor, ahí ya. cantando. Ya, pero obviamente, dígame, pues, a ver, por ejemplo, a ver, Julka, no sé, no está hoy día participando, veo que tengo otra cosa, no sé, ¿qué está haciendo Julka? Julka, a ver, mi niño, ¿qué es lo que tú puedes apreciar ahí? A ver, ¿es un hombre selvático, un hombre costeño o un hombre serrano? Serrano. A ver, ya, pues mira, cuando decimos un hombre serrano no quiere decir que le estamos quizás no menospreciando, ni tampoco, según también tú como lo puedas decir, pues, ¿no? Según uno también como lo diga, pues, ¿no? Si decimos un hombre serrano porque es un hombre de la sierra, pues, ¿no es cierto? Un hombre que representa la sierra. Entonces, por ejemplo, este personaje es un hombre de la sierra andina, donde está utilizando, por ejemplo, un instrumento, una quena, ¿ah? Una quena. ¿Ah? Uy, Amara, vi tu cachorrito. Por ejemplo, ¿es una quena? ¿Es una antara? A ver, ¿quena o antara? No, es una quena, ¿sí o no? Es una quena. Una Claro, quena. profesor. ¿Ah? A ver, claro. ¿Quema o quema? ¿Ah? No, quena, Quena. ¿no es cierto? Claro, profesor. ¿Ah? Una flauta no, pues, pero una flauta es un poco más, no, es más larguita. Como pues, ¿no es tipo cierto? son como Ya, 5 tubos o 6 claro. estiraditos y tienes que soplar en... Es como una quena, ¿sí o no? Ujú. Claro, pues, ¿no es cierto? Entonces, es una costumbre, ¿sí o no? Una costumbre, una tradición, por ejemplo. Y eso también, por ejemplo, se utiliza. También lo utilizan, por ejemplo, algunos que por ejemplo, no practican, por ejemplo, no la música, por ejemplo. Obviamente no por ejemplo, no los cantantes, por ejemplo, de la sierra, usan mucho este instrumento de viento, ¿no es cierto? Ya, mis niños, ¿patrimonio cultural o natural? ¿Qué dicen? A ver, Natural. ¿natural? Cultural. Cultural. Es un patrimonio cultural, mis niños. Es un patrimonio cultural. ¿Ya? Ujú. Esto es un patrimonio cultural. Y esto ya, por ejemplo, aquí sí, por ejemplo, ¿no? En este instrumento, sí, por ejemplo, no lo utilizarían, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, los incas, ¿te acuerdas, Nido? Los incas, por Tangible ejemplo, sería, profesor. claro, pero eso lo utilizaban los incas, ¿cierto? Cuando hacían, pues, ¿no es cierto?, sus ceremonias, cuando hacían sus faenas, pues, ¿no? Cuando hacían sus faenas, sus trabajos, ¿no es cierto? Porque al momento de culminar su trabajo,
Ahí venían, por ejemplo, ahí cuando el Inca también lo organiza y lo divide en las formas de trabajo, ¿no es cierto? El Aini, la Mita, la Minca, ¿sí o no? Entonces, al momento de culminar, pues, ¿no? La faena, ellos hacían un compartir, ¿no? Hacían ellos su reunión, pues, ¿no? Hacían cantos, bailaban, comida, de todo, ¿no? En honor, ¿no es cierto?, al trabajo que habían terminado, pues, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces es un patrimonio cultural, ¿tangible o intangible, mis niños? Tangible, tangible. Intangible, ¿no? Sí. Intangible, muy bien. Intangible, niños, muy bien. Muy bien, nos vamos a la quinta, ¿no? A la quinta imagen, pues. A ver, ¿qué aprecian ustedes ahí, por ejemplo? A ver, Eso Yo, está. profesor, veo una ciudad. ¿perdón? Yo veo una ciudad, profesor. Una ciudad, por supuesto que es Es una como ciudad. una plaza, profesor. Ya, una plaza, muy bien, está bien, es una plaza, pero Gracias, profesor. Es ya, cultural. no, pero díganme, pues, niños, así como ustedes hay que estar bien, pero ya, es una La plaza plaza. como en el centro de Lima. Sí, es por ciento de Lima, perfecto. También, Pero, José de San pero, Martín. profesor, yo también lo puedo hacer como si fuera una ciudad y también estudió el libro, profesor. Mercado, tienda también, profesor. sí, pues no. Bueno, mis niños, es una plaza, perfecto, pero es un monumento, mis niñitos. Es un Estamos monumento, hablando de monumento. ¿ya? ¿Y ese monumento a quién representa? San Martín. San ¿A Martín. quién? ¿A don? San Don Martín. A Bolívar. don José San No, Martín, mi José de niño. San San Martín. A don José San Martín, pues, ¿no estás ahí viendo ahí? Esto está en el centro de Lima y se le llama, pues, ¿no? La Plaza San Martín. Es una plaza, sí, perfecto, pero Monumento a hay José de San que Martín. diferenciar, pues, ¿no? Entonces, este es un monumento, ¿no es cierto?, a don José San Martín. ¿Y tú crees que por qué hicieron este monumento? ¿Por qué? Porque fue uno de los libertadores, ¿eh? Acuérdate que fueron dos personajes importantísimos, ¿eh? Fueron dos personajes, ¿ya? Por eso que acá en el Perú se llevó, pues, hubieron dos corrientes libertadoras, ¿sí o no? Una fue la Sí, corriente profesor. libertadora del norte y la otra, pues, la corriente libertadora del sur. A ver, José de San Martín estuvo liderada, a qué corriente? ¿La del sur o del norte? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen? La del Norte. sur, pues. Del sur, La del profesor. sur, por supuesto, bueno, ¿cierto? La del sur. Y la otra corriente libertadora del norte que estuvo integrada, ¿no es cierto?, por uno de los personajes más importantísimos que fue don Simón Bolívar, Benito. ¿Entiendes? Entonces, en honor, pues, ¿no? En honor a este personaje que tuvo, ¿no? Tuvo el trabajo, ¿no? De poder venir y consolidar, no tampoco no digamos que él terminó, él también una parte nada más, ¿no? Una parte del Perú logró pues independizar porque en otras partes todavía estaban ahí, ¿no es cierto?, los españoles, ¿verdad? Entonces San Martín es un personaje argentino de Yapeyú, ¿ah? Y él había tenido mucha experiencia, pues, él había estado en un ejército francés, ¿no es cierto? Y tenía mucha experiencia, pues. Él también había luchado en otras guerras, tenía mucho conocimiento, entonces él había tratado, ¿no?, de liberar su país, que era Argentina, luego Chile, y luego le faltaba Perú, pues, ¿no es cierto? ¿Y por qué Perú? ¿Por qué tiene que venir acá al Perú? Porque él, pues, tenía esa idea o pensaba también que al quedarse este país, el Perú, entonces los países españoles iban a tener más fuerza y iban a avanzar, pues, ¿no es cierto? Iban a avanzar y iba a ser, no, el trabajo que ha hecho no iba a ser, digamos, eh, iba a ser bueno, pues. Entonces la idea es que los tres países estén liberados, pues. Entonces por eso que viene acá al Perú, ¿entiendes? Y en honor, el Perú pues, le hizo un monumento, pues, ¿no es cierto? Ahí ves tú arriba, con su caballería, ¿no? Entonces, es don José de San Martín, patrimonio cultural, ¿sí o no? Sí. Claro, Sí. patrimonio cultural, eso lo cuidamos, imagínate cuántos años están ahí. Tiene años, un enorme monumento. Y cada cierto tiempo lo hacen un homenaje también ahí, pues, ¿no? Un homenaje. Un patrimonio cultural tangible, ¿sí o no? Tangible. Por ejemplo, hace muchos años, ¿cuántos eran? Podían, a ver, no sé si tenemos. Tangible, ¿no, profesor? Sí,
no sé si será 20 años, si fue por lo menos, algo más será, ¿no? Por ejemplo, antes también, por ejemplo, al costado, mira, donde hoy en día hay una pileta, no sé si tú has ido por acá, ¿no? Por la Plaza de Armas, por la Plaza Mayor de Lima, entonces al costado, por ejemplo, mira, al costado del Palacio de Gobierno, donde hoy en día hay una pileta, pues, ¿ah? Hay una pileta ahí grandaza, ¿entiendes? Por ejemplo, ahí también ahí había uno de los conquistadores, ¿ya? Uno de los conquistadores que... A ver, ¿quién fue el primer conquistador acá? A ver, a ver, ¿quién me dice? Los conquistadores. ¿Quién fue el jefe, a ver, de la conquista? A ver. Francisco Pizarro, profesor. Claro, ¿cierto? Fue Francisco Pizarro, ¿sí o no? Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Leonardo de Luque, ¿no es cierto? Entonces, hace mucho tiempo, ahí pues al costado también, ¿no? De la Plaza de Armas, al costado del Palacio de Gobierno, ahí lo tenían, pues, ¿no? A Francisco Pizarro, pues ahí, ¿no? Con su armadura, con su caballerilla, todo, pues, ¿no? Imagínate, tuvo años. Pero después en el gobierno, a ver, ¿de quién? Ah, del gobierno de Toledo, algo así. El gobierno de Toledo lo llevaron a otro lugar, pues, lo sacaron de ahí. ¿Ah? Lo sacaron de ahí a Pizarro. ¿Por qué? ¿Por qué creen cuando dice que Pizarro pues, fue uno de los, bueno, fue un conquistador, qué sé yo, pues, ¿no? Pero no hizo su trabajo bien, que digamos, ¿no? Porque al final, pues ellos se repartieron, pues, ¿no es cierto?, toda la parte de la riqueza, ¿no? Que había acá en el Perú, pues, ¿no es cierto? Se llevaron, pues. Entonces, lo sacaron de ahí a Francisco Pizarro de ese lugar. Ya, chiquitos. Nos vamos a la última, a ver. ¿Qué cosa es la última? A ver. ¿Qué dice ahí? Carta de No, la- pero en la pestaña se sale bien. ¿Perdón? Sí, en menos. A ver, ¿qué dice Iker? Iker, ¿qué puedes tú decirme ahí en ese último gráfico? Última imagen. Es la carta de la capitulación de Ayacucho. Ah, muy bien. ¿Y qué es una carta, Benito? A ver, ¿qué es una carta? ¿O a qué se refiere la capitulación de Ayacucho? A ver, ¿quién me dice? Un tratado. Un tratado. A ver, Edward, ¿Cómo, capitulación profesor? dice la carta de capitulación de Ayacucho. Profesor. A ver, Estoy pensando, profesor, en ver. ¿qué dice? Abigail. Como es una carta, profesor. Carta. Bueno, Una carta de la capitulación de Ayacucho. ya muy bien. Ya, pues, mis niños. No se olviden, pues, cuando decimos de la capitulación de Ayacucho, es un documento, ¿ya? Es un documento donde aquí, como tú ves, han escrito, pues, ¿ya? Aquí están plasmados los acuerdos de la consolidación del día de hoy que te estaba mencionando, de la batalla de Ayacucho, donde estos dos personajes, José Antonio de Sucre y Cantera, ellos firman este documento, ¿entiendes? Ellos firman ya pues avalando y dando, específicamente diciendo que ya pues reconocían, ¿no es cierto? Reconocían, ¿no? Reconocían ya pues la independencia totalmente del Perú, pues. Entonces aquí en este documento, en esta carta de la capitulación están ahí firmados los acuerdos de ambos personajes, o de ambos, digamos, ¿no? Tanto como no la fuerza realista, ¿no? De los españoles y también los peruanos, chiquitos. Entonces aquí firman José Antonio de Sucre y José Cantera, pues, ¿ya? ¿Y por qué no firmó la Serna? Porque la Serna dice que se encontraba mal. Entonces, en representación él firma, pues. Los acuerdos fueron de que ya, pues, se consolidaría, ¿no? La embajada del Perú, y que el Perú tenía que reconocer la deuda, ¿no? Pagarle, ¿no es cierto?, a España por todo lo que había invertido ¿no? en esto, imagínate. Y reconocía también, ¿no es cierto?, todos sus, digamos, todo lo que de los militares que tenían sus acentos, digamos, respetaban eso. Y los que querían irse se quedarían, pero que ya no harían, pues, no, estos remanes, así por el estilo, ¿no? Y los que querían irse, el Perú les pagaban, pues, justo en los teátricos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿es un patrimonio cultural o natural? Patrimonio Ay, cultural. profesor. Cultural. Cultural. ¿Intangible o tangible? Intangible. Un intangible, muy bien, niños, muy bien. Entonces, hemos tratado de completar, ¿no es cierto?, sobre los patrimonios, pues. ¿Ya? Entonces, no te olvides que cuando hablamos de los patrimonios, justamente los patrimonios
son los que justamente nos han dejado, pues, ¿no? Nuestros, seguir pues no completando, ¿no? En la parte, en la página, ¿qué página, chiquitos? Página 200. 205. 305. 205, muy bien. 305, 305. 205, mis niños. Muy 300. bien. 300, profesor, 300. 300. Ah, 300. Sí. Sí. 300, ¿no? Muy bien. 300, muy bien. 300, niños. 305 ya. Muy bien. Muy bien. Parques nacionales, bueno, ¿cierto? Como tú ves ahí, por ejemplo, ¿no? Enormes parques, donde vemos, por ejemplo, ahí vemos vegetación, vemos, por ejemplo, ¿no? Los animalitos, ¿no? Bueno, pues, y cuando hablamos, pues, ¿no? De los parques nacionales, estamos hablando porque son áreas, ¿no es cierto? Son áreas que son netamente destinadas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la protección, ¿no es cierto? Lo protegen, la conservación, ¿no es cierto? Con un carácter de intangible, pues, ¿no es cierto? Entonces, en los parques nacionales, ¿no es cierto? Está absolutamente, ¿qué cosa? Prohibido, ¿no es cierto? El aprovechamiento directo de los recursos naturales que te pueden proporcionar ahí. Estos parques son, pues, ¿no? Para, como uno de distracción, como de estudios, investigación también, ¿sí o no? Pero no es para que uno se vaya ahí de repente poder, no sé, de repente, ¿no? Aprovecharse de ese momento. No, mis niños. Ya. Como ahí, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el Parque Nacional de Otishi, ¿no? A ver. Léame la número 1, pues, a ver, Abigail. Léame la 1, por favor, rapidito. Ok, profesor. Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro. La ley número 26.834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 4 de julio de 1997, en su artículo 22, define a los parques nacionales como... Muy bien. Los parques... Culturales. A ver, ¿como culturales? No. No, como Áreas, ecosistemas, profesor. ecosistemas. Muy bien. Como ecosistemas. Muy bien. Los parques nacionales como ecosistemas que constituyen muestras, dice, es nuestras, ¿ya? Hay nuestras representativas de la diversidad, ¿ya? ¿Natural de quién? ¿Natural de quién? De la diversidad natural. Natural Del fauna. El país, profesor. ¿Perdón? País. El país. Claro, ¿no es cierto? Natural del país, ¿no es cierto? Natural del país y de sus grandes unidades. Cultural. A ver, unidades Culturales, profesor. culturales o serían ecológicas. Ecológica. Ecológicas, ¿sí o no? Ecológicas, ¿no es cierto? Ecológicas. En ellos se protege con carácter intangible la integridad ecológica de uno o más De uno más áreas. 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 A ver, áreas, las asociaciones. No, a ver, yo creo que sería características. De una o más características. Sí. Claro, de una o más características, ¿no? Las asociaciones de la flora y Fauna. fauna, y fauna silvestre, ¿no es cierto? Y los procesos evolutivos, así como otras Como otras culturales. Áreas, profesor. otras áreas, ¿no es cierto? Áreas paisajísticas y Culturales. culturales, Benitos. ¿Entiendes? Entonces hemos ahí tratado, ¿no? De completar esos espacios, ¿no es cierto?, relacionados, ¿no? A los parques nacionales. Pero como ahí bien dice, ¿no es cierto?, los parques nacionales son áreas que son protegidas, que gozan de un determinado, ¿no es cierto?, de estatus legal que obliga justamente, ¿no?, al Estado, pues. Por eso que el Estado los protege. Por eso que el Estado los protege y los conserva, ¿no es cierto? Los conserva lo que realmente hay en ese lugar, ¿no es cierto? Como por ejemplo hay su flora, su fauna, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué lo cuidan, pues, niños? ¿Eso lo cuidan para qué? Para que justamente las futuras generaciones, ¿no? También, por ejemplo, puedan apreciar
y puedan también observar, ¿no es cierto?, de la naturaleza que nos brinda, que nos ha dado, o también parte, ¿no? Hay una parte que el hombre ya también, por ejemplo, no, que el hombre también ahí como que, digamos, ahí le ha dado de repente una, No se va a acabar el lo ha tiempo. reformado quizás, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, pues, ¿no? El Estado, o por ejemplo, ¿no? Hay un ministerio, ¿te acuerdas? El Ministerio de Cultura, pues. ¿Ah? Entonces, ese ministerio se encargan, pues, ¿no? De poder, de preservar, de cuidar, de conservar todos estos espacios, todos los recintos que son patrimonios, el Estado los cuida, pues, ¿no? Los cuida. Porque justamente, bueno, en algunos, por ejemplo, bueno, que bueno, la misma naturaleza pues, nos brinda, son naturales. En otros, por ejemplo, que son culturales, los culturales, ya pues que, digamos, ¿no? Que los hombres, pues, los hombres primitivos, las culturas, ¿no? La cultura ahí, que todo eso, justamente ellos han realizado, han hecho sus trabajos, y nos dejaron, ¿no? Y eso queda para estudios, niñitos, para poder estudiarlos, ¿ya? Muy bien, entonces, chiquitos, hasta acá hemos tratado, pues, ¿no? de avanzar. Y así trataremos de avanzar ya en la otra clase de niños. ¿No? Ya nos falta poquito. Y todo se tiene que terminar, mis niños. Nos falta poquito y ya vamos a terminar nuestro cumpleaños, niños. Así que ya nos vamos a despedir, pues, chiquitos. ¿Ya? Nos despedimos hasta el día de mañana, chiquitos. Sí, Así que tengan pues, Sí, un Ramón, excelente día y cuídense mucho, pues. Y Eso. estudien, pues, ya, estudien mucho. Me despido, chicos, de todos ustedes. Chao, chicos. Profesora, Chao. hasta Nos vemos, chicos. luego, Chao, profesor. chicos, nos vemos hasta luego. Cuídense mucho, ¿eh?